La historia de Juanito y Pepito. Juanito era un empresario, tenía un restaurante y era un restaurante de comida rápida. Era muy eficiente porque tenía un equipo muy grande de mercadotecnia. Tomaba fotos a los platillos suculentos, mostrando la mejor parte de ese platillo delicioso, pero ocultando un poquito sus deficiencias. También era tan eficiente este restaurante de comida rápida que tenía un servicio de entrega a domicilio. Además, tenía un servicio de entrega a la ventanilla. Esto lo hacía un restaurante muy, muy bueno. En cambio, el restaurante de Pepito, a comparación con el Juanito, era un restaurante casero. Era un restaurante donde se disfrutaba de una comida deliciosa. Los dos estaban en el mismo lugar y sucede, pasa y acontece que Juanito empezó a enfocarse más en el restaurante de Pepito y empezó no solamente a enfocarse, sino a resaltar los errores y empezar a criticar al restaurante para resaltar su propio negocio. Y no bastó con eso, sino que mandó empleados para que fueran al restaurante de Juanito, al restaurante de Pepito, para que fueran ahí y empezaran a probar esos platillos y empezar a robar sus recetas secretas. No bastó con eso, sino que aún así Juanito empezó a contratar a empleados del restaurante de Pepito y les estaba ofreciendo mejor salario y les estaba ofreciendo una mejor paga, pero eso no era verdad. Quería darles cargas más largas. La historia de Juanito y de Pepito, ¿qué tiene que ver el día de hoy? Bueno, tiene que ver con la historia que vamos a ver en nuestra serie de sermones de Gálatas. Y estamos en Gálatas capítulo 1 y 2. En esta historia, ¿verdad? Esta historia refleja una enfermedad invisible. Esta enfermedad que está atacando a muchas empresas, a muchas familias y que está dividiendo inclusive organizaciones. Esa enfermedad, al final de este mensaje, espero que podamos descubrir cuál es esa enfermedad. Y estos son tan solo uno de los síntomas. En nuestra serie de sermones que estamos viendo en nuestra historia, había dos personajes. El primero de ellos, ¿verdad? ¿Qué creen que había pasado? Se había contagiado de esta enfermedad y había pasado de ser un fiel creyente a ser un falso, a ser un farsante. Pero el segundo personaje también había tenido esta enfermedad, también había sido contagiado. Pero la buena noticia es que este personaje salió de esa enfermedad y pudo ayudar a la otra persona a salir de esa enfermedad. Así que el día de hoy, mi intención con ustedes, con cada uno que esté escuchando este mensaje, a nuestros hermanos que están allá en Facebook o que nos están escuchando en las redes sociales, es que podamos juntos detectar cuál es esta enfermedad al final del mensaje y podamos encontrar cómo podemos confrontar a esta enfermedad o a las personas que lo tienen. Amén. Para esto, ¿verdad? Vamos a ver qué fue lo que hizo. El personaje del que estoy hablando es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía esta enfermedad, salió de ella y iba a empezar a confrontarla. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Vamos a leerlo en Gálatas capítulo 2, versículo 1 y los vamos a leer del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Está en su pantalla y dice: luego de 14 años más tarde regresó a Jerusalén. Esta vez, ¿con quién estaba? Con Bernabé y Tito también vino. Fue a Jerusalén porque Dios me reveló. ¡Wow! ¿Dios qué? Dios le reveló. Diga conmigo, reveló. Reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo ahí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque tenía que todos mis esfuerzos hubiesen sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidase a pesar de que era griego. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y el día de hoy venimos delante de ti, cada uno de nosotros, con un corazón contrito, pidiéndote
Señor, que hables a nuestra vida, que tú cambies, que podamos encontrar esta enfermedad. Sobre todo que nos identifiquemos con algunos de esos personajes, pero que la intención sea que seamos transformados a como tú quieres que este mensaje nos enseñe. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, aquí estaba viendo, la primera palabra dice luego, nos está hablando del contexto que estaba sucediendo en este pasaje. Y vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo había encontrado algo. ¿Qué fue lo que encontró? Aquí vemos que lo que encontró el apóstol Pablo fue ser la guía de Dios. Encontró la guía de Dios porque dice que dice que fue guiado, ¿por qué? Por una revelación. ¿Se imagina esa situación? ¿Cómo creen que haya sido? ¿Se apareció un ángel? ¿Fue un acontecimiento cercano? ¿O escuchó una voz audible que le dijo, ve a Jerusalén? Muy interesante, ¿verdad? Para nosotros primero confrontar esa enfermedad, lo que debemos hacer es ser guiados por Dios. Guiados por Dios. Y algo muy interesante que vemos aquí, ¿verdad? Que esa guianza de Dios, ahorita la vamos a ver, pero aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad? De que en el primer capítulo está hablando de lo que era su testimonio. Está hablando de que él era judío, que él había tenido un llamado de Dios. Y ahora en estos capítulos hay un pequeño debate. Algunos dicen que sucedió entre Hechos capítulo 15, que fue el concilio, pero otros teólogos dicen que fue cuando fue Hechos 11, un poquito antes del primer viaje misionero. Recordemos que el apóstol Pablo había plantado esa iglesia a los Gálatas. Pero bueno, lo importante aquí no es tanto el tiempo, si fue este o fue el otro, sino lo importante aquí es la enfermedad invisible. En esta enfermedad invisible, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba primero que nada siendo guiado por Dios. Esa revelación, algunos, ¿verdad?, la podemos ver cuando también dice él en 2 Corintios, capítulo 12, 2, dice que hace 14 años fui llevado hacia el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios sabe. ¿Se imaginan esa situación? Ahí el apóstol Pablo había tenido un encuentro con Dios. Quizás fue la primera vez que él tuvo esa conversión. ¿Se recuerdan cuando tuvo ese encuentro con Jesús? Y fue iba de un camino y empezó a hacer hacia el otro y empezó a compartir el evangelio. Quizás es un tipo de revelación. Pero yo estoy más de acuerdo con la segunda posición, la que está Hechos, capítulo 11, 30, porque dice que esa revelación fue por una profeta que se llama Agabo. Y dice, ¿verdad?, ahí en la palabra de Dios, que él predijo que iba a haber una gran hambruna. Entonces por eso fue que acordó que la iglesia se juntaran para mandar una ofrenda, ¿verdad? Y ahí dice el versículo, ahora sí pongámosle el versículo, dice, versículo 11:30, dice, así que lo hicieron y confiaron sus, ¿qué? Sus ofrendas. ¿A quiénes? A Bernabé y a Saulo para que los llevasen a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Wow, entonces aquí vemos, ¿verdad?, que esa revelación fue por un profeta en aquellos tiempos. Entonces fue porque el apóstol Pablo había ido al templo. Y luego en el versículo también dice que esa revelación que tuvo, la llevó, ¿verdad? Esa idea que tenía, la llevó en privado, ¿con quiénes? Con algunos dirigentes de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Esa revelación, entonces no iba a confirmar él su salvación o que él estaba dudoso de qué era lo que creía, pero estaba confirmando lo que Dios le había hablado, lo estaba llevando con los líderes de la iglesia para ver si estaban de acuerdo con lo que estaba predicando. Algo muy interesante, esto es también para nosotros, porque en esto, ¿verdad?, nosotros podemos también hoy en día reconocer la voluntad de Dios o reconocer si estamos haciendo bien por medio de una relación personal con Dios, pero también cuando vamos con los líderes, cuando vamos con los ancianos de la iglesia, cuando estamos con los líderes y no sabemos si lo que queremos hacer o que no sabemos cómo confrontar a otra persona o una situación difícil, lo primero que hay que hacer es tener un encuentro con Dios. Segundo, ir con los dirigentes de la iglesia, como dice ahí. Y la tercera cosa era porque tenía un propósito mayor. ¿Quiénes estaban ahí? Era Bernabé. Bernabé había sido la persona que había estado con el apóstol Pablo y que cuando tuvo esa conversión y fue quien lo llevó
para llevarlo con los demás creyentes y decir, este que está matando a todos es genuino, es un genuino creyente. Y había ido a los viajes misioneros y había sido este hombre compasivo que había vendido su casa y había dado a los pobres. ¿Se imagina qué testimonio de Bernabé? Bernabé era como cualquiera de nosotros, no era un pastor o no era una persona que trabajaba secularmente, pero que se había convertido al cristianismo y se había pasado de ser un miembro de la iglesia, pasó a ser misionero o ministro. Interesante en esto, ¿verdad? También aquí vamos a notar un cambio en el personaje, porque aquí dice que primero fue Bernabé y Saulo cuando mandaron esa ofrenda, pero más adelante vamos a ver el cambio que tuvo. Y lo interesante de esto es que también estaba Tito, uno de los pastores de la iglesia, y hay una epístola, una carta dirigida a Tito para que pudieran aprender cómo ser un buen ministro. Pero en todos esos empezamos a ver que había la revelación de Dios, ¿verdad? Eran las 3 R's, ¿verdad? La revelación de Dios fue también reconocida por la iglesia o los líderes con el propósito de que el evangelio se fuera replicando. Eso era el propósito de Dios. Eso fue la revelación que tuvieron ahí. Me gusta esta frase que dice, una buena relación con Dios trae como resultado una buena relación con los creyentes. Una buena relación con Dios, con Cristo, trae una buena relación con los creyentes. Esa es la fórmula. Muchas veces decimos, si mi relación con Dios está bien, mi relación con ¿quién? Con los demás también va a estar bien, especialmente con los cristianos. ¿Es verdad eso? Amén, ¿verdad? Yo me doy cuenta que sí es verdad. Vemos que había una armonía. El apóstol Pablo también vemos aquí que tuvo ¿qué? Humildad, porque imagínense tener esa revelación y dijo, bueno, voy para Jerusalén. Y no solamente se creyó, dijo, ay, tuve la revelación, vamos. Sino que, o ese mensaje que tenía Dios para él, estaba él seguro de ese mensaje, pero no solamente lo hizo y directo, sino que tuvo la humildad de presentarlo, ¿verdad?, a los líderes de la iglesia. Vemos algo muy importante también ahí. Y esa relación, ¿verdad?, se rompió por la siguiente parte del versículo, Gálatas capítulo 2, versículo 4 al 5, cuando dice, incluso aquí vamos a ver el problema de por qué se empezó a dividir. Y esto es aquí un poquito aparte del problema del que estaba. Dice, incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que teníamos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes. ¡Wow! Está poderoso esta parte. ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Estaban llegando ¿qué? Unos falsos. Aquí la palabra en griego es falsos hermanos. No voltee a ver a la persona que está a su lado. Aquí todos somos. ¿Cómo los identificaban? Porque se metieron a escondidas. Para que usted me ponga un ejemplo, es como si un hermano viniera aquí a la iglesia, ¿verdad? Y se llevara a unos hermanos de aquí, se los llevara a un club social. O se los llevara a otra iglesia. ¿Cómo sería, no, la situación? Estaba sucediendo esta parte, pero aquí vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo dice que él tuvo miedo, pero su miedo no estaba enfocado, a diferencia como vamos a ver a la otra persona que viene al último, más adelante en el mensaje. Esta persona, el apóstol Pablo, dice que su miedo era porque el mensaje no se perdiera, dijo que el mensaje, la presentación del evangelio fuera clara y no se perdiera. Aquí vemos algo muy importante. Su temor estaba en base a que el evangelio pudiera ser replicado. Imagínense si el apóstol Pablo no hubiera tenido eso. Nosotros, ¿verdad?, hubiéramos tenido el problema de tener un evangelio contaminado. Ese evangelio contaminado es aquel que te dice Cristo más algo más. Cristo más algo más. Y eso no es verdad, porque la salvación es ¿por qué? Es por gracia.
no por obras. Y aquí el apóstol Pablo empezó, ¿verdad?, a enfocarse con eso. Empezó a reconocer la guía de Dios en primer lugar. Dice que un detective, un espía, es aquella persona que empieza a observar las huellas de las personas para alcanzarlo. Pero los espías son los que se enfocan en otros, pero los creyentes son los que se enfocan en Cristo Jesús. No solamente, ¿verdad?, debemos enfocarnos en Cristo, hermanos. Y ese es el primer paso para confrontar esta enfermedad que estaba atacando, que estaba dividiendo a la iglesia. Tener una buena relación con Jesús. Pero no solamente era eso, también encontró el apóstol Pablo una segunda cosa. Vamos a ver en el versículo siguiente de nuestra historia, en el versículo, aquí dice, el que sigue, el versículo 6, dice así, vamos a ver qué encontramos, qué más encontró el apóstol Pablo. Dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predico. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectaba para nada, porque Dios no tiene favoritos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como lo había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuó por medio de Pedro, apóstol a los judíos, actuaba también por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don de Dios. Diga conmigo, don de Dios. Reconocieron el don de Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colaboradores. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Lo único sugerencia que hicieron fue de que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. ¿Qué encontró el apóstol Pablo? No solamente la guía de Dios, sino que también encontró el poder de Dios. Antes de confrontar este problema debemos de nosotros encontrar el poder de Dios. ¿Por qué lo vemos aquí? Aquí lo vemos en el versículo 8, algo muy interesante, porque dice, el poder que estuvo en el apóstol Pedro es el mismo que está en mí. ¿Y porque Dios no tiene qué? Favoritos. ¡Wow! Y luego dice, versículo 9, dice, y ellos reconocieron el ¿qué? El don de Dios. Uy, hermanos, ¿cuál es el don de Dios? ¿El don de comer? ¿Algunos lo tienen? ¿Cuál es el don de Dios? Aquí la palabra en griego significa gracia. Gracia. La definición de gracia me encanta porque dice que es la influencia divina llena nuestros corazones y es un reflejo a los demás. Wow. La gracia, ¿verdad? Es lo más poderoso. Y aquí el apóstol Pablo, ¿qué estaba haciendo? Estaba reconociendo, ¿verdad?, su relación que tenía con Dios, lo que Dios había hecho en su vida. Y dijo, y así como esa gracia que estuvo con Pedro, también está conmigo. Y así como esa gracia como estuvo conmigo, adivinen qué, también puede estar con ustedes el día de hoy, si son creyentes y han recibido esa gracia de Dios. ¿No le da gloria a Dios por eso? Se los voy a repetir. La misma gracia que estuvo con Pedro, la misma gracia que está con Pablo, es la misma gracia que puede estar con ustedes y conmigo. Fíjense que es algo muy, muy interesante esta parte, porque el apóstol Pablo, vemos que el evangelio es la parte más importante, de que Cristo vino, murió por nosotros. Esa gracia es cuando nosotros reconocemos que somos imperfectos, cuando reconocemos que somos pecadores y que nuestra vida está fuera de ello. ¿No se alegra que Dios no tiene favoritos? No importa si tienes muchos estudios, si tienes una maestría, un PhD o lo que tengas o no tengas, Dios te ama igual. No importa si tienes miles de trabajos, si tienes miles de millones o no tienes nada de dinero, ante Dios somos iguales. Dios te ama igual. No importa, ¿verdad?, si eres chaparrito, si eres alto, si eres gordito, si eres flaquito.
No importa tu condición, Dios te ama igual. No tienes que esforzarte porque Dios te ame más. Eso es algo hermoso. Pero a veces queremos, ¿verdad?, agradar a Dios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se sienten mal por no leer la Biblia un día? No levante la mano. Yo a veces sí, no la leo y digo, ay, ese no me va a amarrar. ¿O cuántos de ustedes cuando vienen a la iglesia y vengo a la iglesia y salgo, ay, ya cumplí? Que le pones una palomita y te sientes como que ya le cumpliste a Dios el domingo. ¿No les pasa a ustedes? ¿Verdad? Con Dios no es así. Con Dios es la gracia suficiente. Por eso es que el apóstol Pablo preparaba sus mensajes de una manera muy especial. Gálatas 1:2 dice, queda claro que no es mi intención ganar el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Aquí vemos la intención del apóstol Pablo. No quería ganar el favor de la gente. ¿Cuántos queremos ganar el favor de otros y quedar bien con los demás? Ay, Señor, esta predicación creo que es para mí primero. O quizás para ustedes también. Pero el apóstol Pablo no quería agradar al hombre, quería agradar a Dios. Y luego su mensaje, me encanta cómo era la manera en que lo hacía, su homilética que preparaba el mensaje. Gálatas 1:11 dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No lo pusieron en la pantalla, no hay problema, hay gracia. ¿Se dan cuenta? Dice que no hay razonamiento humano. El evangelio no es porque seas muy inteligente, no es por conocimiento. También dice, fíjense lo que dice 1 Corintios 2:4, dice, y mi mensaje y mi predicación fueran muy sencillas, no eran diferentes, dice, en lugar de que usaran discursos ingeniosos y persuasivos, confiaba solamente en el poder del Espíritu Santo. Wow, él no quería aparentar que fuera un buen mensaje. No, sencillo. Y el evangelio debe ser sencillo para que pueda ser replicable y para que no dependa de nosotros o de nuestra elocuencia o de nuestro gran conocimiento. Aquí vemos que reconocer el poder de Dios era reconocer lo que Dios había hecho en nuestras vidas, pero no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de otros. Como dijo el apóstol Pablo, dijo, así como la gracia llegó a mí, también está en Pedro, pero también puede estar en otro. Y aquí vemos, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos, ¿verdad? También el valor que tiene la otra persona, empezamos a ver al transcurso, ¿verdad? Y ahí está la gráfica que va a aparecer cuando aparece Bernabé y Pablo. Y vemos cómo cambió todo eso. Y es porque en el versículo empieza, primero si leemos el Hechos, ¿verdad? Primero aparece Bernabé, Saulo, luego Bernabé, Saulo, luego ya aparece el cambio en el primer viaje misionero, capítulo 13, dice Pablo y Bernabé, y luego capítulo 13, 45, Pablo y Bernabé. ¿Por qué nos dice? Porque hay un cambio. Porque Bernabé estaba reconociendo el liderazgo de este Pablo. Wow, nosotros, ¿verdad? También debemos de hacer lo mismo. Debemos de reconocer el valor que tenemos. No debemos de compararnos, pero también debemos, ¿verdad?, de reconocer ese don de Dios que tiene para nosotros. Amén. Había una vez el famosísimo predicador Spurgeon. Acababa de dar uno de sus mejores discursos, llenando el templo, pero había una hermanita que se enfocaba mucho en observar las malas cosas que tenían los hombres. Entonces el predicador terminó, va Spurgeon con la viejita y la viejita le dice, oh predicador, todo estuvo muy bien, dice, pero usted trae una corbata muy larga, para ser un evangelista es muy larga y no le queda bien, permítame cortársela. Saca unas tijeras y le dice Spurgeon, sí, córtala. La cortó. Y entonces dice Spurgeon a la señora viejita, dice, bueno, permítame también usted, présteme sus tijeras, porque yo veo en algo en usted que no es de muy buen testimonio para una creyente. Spurgeon sonrió y le dijo, saque la lengua. Cuando
Cuando no encontramos el poder de Dios, encontramos las faltas de otros. Pero cuando encontramos el poder de Dios en nosotros y en otros, vamos a encontrar lo bueno que tiene otra persona. Y ahora sí, finalmente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuál es esa enfermedad invisible? Ya sabemos que para enfrentar esa enfermedad invisible, ¿verdad? Primero debemos ser guiados por Dios y debemos encontrar el poder de Dios y debemos encontrar la guianza de Dios. Pero ahora vamos a ver cuál es el problema. ¿Cómo hizo el apóstol Pablo para confrontar este problema? El versículo de Gálatas 2:11 dice lo siguiente. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarse cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Ay, se está poniendo buena. Esta es la parte más interesante. ¿Cuál es la enfermedad? Todavía no sabemos, pero ¿qué hizo? Le confrontó, ¿verdad? Vamos a ver. A ver cuál es la enfermedad. Quiero ver si ustedes me descubren la enfermedad en el siguiente versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer con ellos, con esos gentiles. Y fíjense lo que le pasó. Tenía miedo a las críticas de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Ay, Pedrito. Como resultado, otros creyentes, ¿qué hicieron? Otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Cuál es la enfermedad invisible? El cáncer invisible es la hipocresía. Ese es el punto principal del mensaje. Esta es la enfermedad que está dividiendo más familias, más organizaciones, que puede llegar a la iglesia, que había llegado a esta iglesia. Pero ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es definida como los hipócritas es actuar en manera contraria a una creencia. La hipocresía es actuar de manera contraria a una creencia. La hipocresía es el fingimiento de una cualidad u opiniones. Y como dice el doctor Orlando Aguirre en uno de sus sermones, me gustó mucho como dice, para que me entiendan, la creencia correcta con un comportamiento incorrecto. Por si todavía no queda un poco claro, algunos sinónimos: falsedad, fingimiento, dobleza, fariseísmo, cuento, eres puro cuento, disimulo, santurronería, comedia, máscara. Y como yo le llamo, el camaleón, que donde vas te camuflajeas para quedar bien. Ay, ay, ay. Si aún así dice, bueno, ¿cómo poder saber si lo tengo? Puede hacer algunas preguntas. ¿Alguna vez has sugerido a alguien alguna cosa de la cual tú no has hecho? Como hacer ejercicio, leer la Biblia o mejorar en alguna cosa. No diga amén, pero si dice que sí, algunas de estas probablemente tiene uno de estos síntomas. La segunda pregunta: ¿alguna vez has guardado algún sentimiento por temor a ser juzgado? Ay, creo que ¿eres de las personas que quieres quedar bien con todos? ¿Te has sentido mal por no haber leído la Biblia o hecho un devocional? Wow. Creo que todos en algún momento hemos tenido esta enfermedad. La hemos tenido o la tenemos. Algo interesante es que el apóstol Pablo, ahorita vamos a ver la solución a esta enfermedad, porque no la podemos tener. No puede estar aquí en la iglesia, no puede estar en tu casa, no puede estar en ningún lugar, porque esta enfermedad causa división. Pero antes de eso, veamos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo estaba mirando
el temor de que el evangelio no fuera replicable. Su temor era el evangelio, la misión de Dios. Pero Pedro, ¿cuál era su miedo? A no ser ¿qué? Criticado. ¿Por quiénes? Por los demás. El apóstol Pablo fue guiado por el orgullo. El apóstol fue guiado por el prestigio, por la presunción. ¿Y se dan cuenta? Yo no entro en cabida como el apóstol Pablo, siendo un buen predicador que llegó a 3,000 personas, se bautizaron los 3,000. No solamente eso, en capítulo 10 vemos que había tenido un encuentro, ya él había orado, Dios le había revelado que el evangelio iba a ser para los gentiles, que no había distinción de personas, y él fue el que le compartió a Cornelio, viajó algunos kilómetros, le compartió, se bautizaron muchos. Eso pasó en capítulo 10 y aquí estamos en capítulo 11, el concilio capítulo 15. Él ya tenía esa convicción. ¿Y qué pasó? Cayó. ¿Cuánto más usted o yo? Yo creo que esta enfermedad, entre más tiempo tienes de ser creyente, es más fácil que te dé. Ay, Señor. Mi intención no es ofender. Estoy presentando lo que es. Y yo también he sido confrontado, porque la hipocresía es no ser genuino. La hipocresía, a lo contrario, es la humildad. Es mostrarte realmente como eres. Decir, ya basta. Y no solamente eso, sino que esta enfermedad invisible se contagia. ¿Qué pasó con Bernabé? Bernabé había acompañado a Pablo. Ay, Señor, y también tenía esto. Qué fuerte, ¿no? Aquellos que son influencers, ¿no? Me gustaba que una vez conocí a un influencer. ¿Tú eres influencer? Sí, pero lo llegué a ver en la mañana. Me dijo, no vengas porque soy influencer, me has visto como soy. Y yo le dije, sí te quiero conocer. No importa, yo también estoy en pijamas. Pero ¿sabes una cosa? Si tú no eres influencer y no tienes tantos seguidores como los influencers, déjame decirte algo. Las estadísticas dicen que cada persona influye a 10 personas al día. ¡Wow! Al que menos piensa que salga de su casa, el menos introvertido, esa persona influye por lo menos a 10 personas. Tremendo, ¿no? Ahora bien, ahí vamos bien del tiempo, ahí vamos, ya vamos a terminar, porque aquí vemos también que este cáncer, ¿verdad? Lo vemos en el contexto, por eso me encanta leer la Biblia, porque en el contexto encontramos, ¿verdad? El nombre de esta enfermedad también, y lo encontramos, ¿verdad? Cuando vemos, ¿verdad? Capítulos anteriores a Gálatas, ¿qué está el capítulo anterior? Está la epístola a los Corintios. Y la epístola a los Corintios, ¿qué estaba Pablo atacando o qué estaba corrigiendo? Era el liberalismo. Pero en los Gálatas es el legalismo. Y son dos bandos de los cuales nos tenemos que cuidar. El liberalismo es, no, Dios ya te salvó, no hagas nada. Todo es liberal. Vete a tomar, eso no es verdad. Y el otro extremo es el legalismo, en el de que tienes que ir a la iglesia, no puedes faltar, tienes que leer tus devocionales todos los días y tienes que hacer y hacer y hacer. ¿Y eso qué dice el Evangelio? No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Encontramos que el ser humano tiene siempre una tendencia a pensar que ha de ganar la vida eterna por esfuerzos humanos. Wow, esa es la tendencia de uno. Uno siempre quiere, ¿verdad?, ganar eso. El judaísmo versus el evangelio. El judaísmo dice, obedezco, por eso es que Dios me ama. Y el evangelio dice, Dios me ama, Dios me acepta por la fe en Cristo, por eso obedezco. Una gran diferencia. Obedecemos, servimos, porque Dios nos amó ya, nos sentimos libres y por eso es que servimos. No nos servimos para tener vida eterna, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuántos de ustedes tienen esta enfermedad invisible? No levanten la mano. Pero aquí viene la cura, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo hizo el apóstol Pablo? ¿Cómo hizo Pedro, verdad? Primero, él fue guiado por la revelación de Dios, guiado por Dios,
para empezar a confrontar ese problema. Y no solamente eso, sino que también fue guiado por el poder de Dios. Eso quiere decir que reconoció la gracia que Dios tenía en él. Y ahora sí, ¿qué fue lo que hizo? Confrontó, ¿verdad? El pecado, confrontó esa enfermedad espiritual. ¿Y cómo la confrontó? Con esta ilustración. Como creyentes, ¿verdad? Hay también un mineral que se asemeja mucho a lo que está sucediendo hoy en día, que es el carbono. El carbono, cuando está todo oscuro, absorbe energía, pero cuando está pulido y hermoso, se convierte en un diamante que refleja esa luz. Como creyentes tenemos las mismas creencias, pero cuando vemos y observamos la vida de las personas o vemos su familia, su ministerio o cómo sirven, pues se podrá dar cuenta si hay creyentes, ¿verdad?, que puedan ser carbonos o creyentes que puedan ser diamantes. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? La buena noticia es que el evangelio es lo que permite al carbono ser limpiado y transformarse en diamante. El evangelio es reconocer que somos pecadores, es reconocer que hemos fingido, es reconocer que no hemos sido auténticos, es reconocer que necesitamos a Cristo, es reconocer, decirle: Dios, límpiame, limpia mi fariseísmo, límpiame de todo lo que yo quiero aparentar. La cura, ¿verdad? Encontramos libertad de la hipocresía cuando encontramos el amor de Cristo. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. La intención el día de hoy, quiero que usted se vaya bien. Si usted ha tenido alguno de estos síntomas, el día de hoy, déjeme decirle que Dios está aquí. Que Dios está aquí, que esa gracia, ese favor, así como lo estuvo con el apóstol Pablo, también lo puede estar con usted, lo puede estar con nosotros. ¿Cuántos de ustedes necesitan? ¿Cómo vamos a responder a este mensaje? Responderemos de la mejor manera. Ven al Señor, el Señor está aquí. Si quieres venir y orar, si quieres decirle: Señor, sí, reconozco que he sido hipócrita, reconozco que he tratado de ocultar mis pensamientos, reconozco que he criticado, que he hablado mal, reconozco que no he sido auténtico. Quiero ser un diamante para ti. Ven al Señor, el Señor está aquí. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Padre Santo, te necesitamos en esta tarde. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos que hemos fallado delante de ti, Señor. Pero el día de hoy vengo delante de ti por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí reconociendo también su pecado. Te pido que tú les limpies, que nos limpies a todos, que limpies tu iglesia. Límpianos, Señor, de una manera especial. Haznos ese carbón, Señor, para transformarnos en ese diamante. Pido que la gracia de Dios inunde nuestro corazón y que sea un reflejo a las demás personas. Oro por cada uno de mis hermanos aquí que pasaron al frente. Oro por las personas que están ahí en cada uno en sus lugares. Aún así también oramos en el nombre de Jesús por aquellas personas que nos están viendo. Bendice sus vidas, bendice con este mensaje, con el evangelio que es tu amor. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén.